Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien para partir? Muy bien. Hola Graciela, Camila, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estupendo, me escuchan bien. Excelente. Hola María Cecilia, Carolina, buenas tardes. Hola Areli, Adriana, María Angélica, un gran saludo a todas y todos quienes nos acompañan. Hola Lorena, bien, estupendo. Bueno, darles la bienvenida a esta capacitación, ¿cierto? Organizada por el Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA, dependiente de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Tal como les decía al inicio a través del chat, el día de hoy el webinar está enfocado en presentar ideas para utilizar la BD escolar y el PLED, ¿ya? Basadas principalmente en el documento Orientaciones Pedagógicas del CRA, ¿ya? Son principalmente estrategias de fomento lector que podemos implementar y además apoyarnos con las plataformas para aquello. Bien, buenas tardes Roxana, Rosana, Iris, María Cecilia, Lorena, todas. Bien, entonces voy a compartir pantalla para comenzar a mostrar la presentación. ¿Ya? Y en paralelo, la idea es que ustedes también puedan ir compartiendo a través del chat, ¿sí? Cuáles son las ideas, la experiencia, las iniciativas que ustedes han implementado de fomento lector y cómo han ido utilizando también las plataformas para aquello. Hola, Orieta. Bueno, comentarles que también Trinidad Santa Cruz estará acompañándonos a través del chat. Ella es profesional de equipo del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA del Ministerio de Educación. Buenas tardes a Blanca, Fernanda también que se me iba conectando, a todas entonces un gran saludo. Vamos a partir, voy a compartir pantalla. Bien, lo primero es, como les señalé en un principio, las ideas que vamos a presentar ahora están, digamos, se obtuvieron desde el documento Orientaciones Pedagógicas del CRA. Ustedes pueden acceder a ese material a través del link que les dejé en el chat. ¿Bien? Entonces nosotros tomamos parte de esas ideas, ¿ya? Estrategias de fomento lector que se pueden implementar y que pueden apoyarse, ¿cierto?, con el uso de las plataformas, tanto de la Biblioteca Digital Escolar como el Plan Lector. Bien, entonces vamos a partir. Voy a mostrar la presentación. Me interesa que me digan si la pueden ver bien, por favor. Bien, me indican a través del chat. Las voy a leer. ¿Sí? ¿La veían bien? Excelente. Volvemos entonces a la presentación y partimos. Bien, ya les dejé entonces a través del chat el link para que puedan acceder a las orientaciones pedagógicas del documento con el cual, en el cual está basada esta presentación de ideas de fomento lector. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a partir con la presentación, tal como dice su título, ¿cierto? Ideas de fomento lector, principalmente dirigida para estudiantes de educación básica de primero a sexto. La primera idea que hemos presentado acá tiene que ver con la selección de títulos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? La idea es que se puedan seleccionar libros desde la biblioteca digital escolar, ¿ya? A fin de que se puedan encontrar libros de la vida cotidiana, que sean motivantes para los estudiantes, que estén relacionados con los intereses que ellos tienen, acordes a su edad, a su nivel escolar, considerando también la extensión de estos libros. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principios, cierto? Encontrar y seleccionar libros auténticos, que sean motivantes para los estudiantes, que estén relacionados con sus intereses, acordes a su edad, y para eso podemos utilizar la plataforma BD Escolar. ¿Bien?
Voy a mostrarle entonces la plataforma, porque la idea es ir mostrando la presentación y la plataforma. En este caso, la Biblioteca Digital Escolar. ¿Qué me interesa mostrarles acá? Es cómo nosotros podemos seleccionar libros, ¿ya? Que cumplan con todos estos requisitos, ¿cierto? Que sean motivantes, que sean acordes al nivel escolar, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos entonces filtrar? Estamos en la página de la Biblioteca Digital Escolar, que ya estoy conectada con mi sesión, y vamos a este icono que es una lupa. Pinchamos sobre este icono, ¿cierto? Y podemos buscar desde esta barra superior, así que contamos con el autor, el título, editorial o la materia, o bien puedo dejar este campo vacío y aplicar filtros, ¿ya? Se puede aplicar hasta un máximo de 3 filtros al mismo tiempo. Vamos a aplicar un primer filtro de niveles escolares, acá, recomendado desde primero, perdón, desde no, estamos con básica, perdón, vamos a tomar uno de sexto básico. Bien, entonces ese es el primer filtro que nosotros estamos aplicando sobre el total de resultados de la Biblioteca Digital Escolar. Vamos a aplicar un segundo filtro, bien. Ahí tenemos varios, por ejemplo, puede ser historietas y cómics, ¿cierto? Que a los niños también les gusta mucho, sobre todo a esta edad. Bien, ahí vamos entonces que se van acotando los resultados de acuerdo a los filtros que vamos aplicando, ¿sí? Y podemos aplicar un tercer filtro, bien, por ejemplo, animales. Bien, y ahí podemos pinchar sobre la lectura que podemos, ¿cierto?, seleccionar para los estudiantes y recomendarla. Bien. Voy ahora al chat para revisar si tienen alguna duda respecto a este punto, ¿ya? La idea es que vayamos por partes. Nos podrían contar también si ustedes han utilizado los filtros. Camila, ¿no has podido encontrar libros que sean de préstamo simultáneo? ¿Te acuerdas que eso lo puedes filtrar desde la BD? ¿Te ha costado? Mm, claro, sí, bueno, en verdad la idea es que puedan utilizar distintos filtros, ¿ya? El primero, como les mencioné, el de nivel escolar, y en el caso de buscar lecturas para incorporar en el club de lectura, tienen que ser de uso simultáneo y para eso es este filtro, el de temáticas, bien, el que estoy mostrando ahora, ¿sí? Vamos a continuar con la presentación, ¿bien? De nada, Camila. Bien, seguimos con la presentación. Perdón. Entonces, vimos ya la primera parte que corresponden a las ideas en torno a seleccionar libros, ¿cierto? Vimos ya también cuáles son como los objetivos, los principios que hay que tener en cuenta y cómo nosotros podemos filtrar desde la BD escolar. Ahora veremos otra idea relacionada con los momentos de lectura. ¿A qué nos referimos con esto? Es recomendable que se establezcan momentos de lectura diaria, ¿ya? Para generar rutinas claras para los estudiantes. Esto ayuda a que los estudiantes se focalicen en esta actividad y desarrollen el hábito lector. ¿Bien? Para eso es importante comentar la lectura, escuchar los puntos de vista de los estudiantes y utilizar, en este caso, la funcionalidad de estadísticas. ¿Ya? Recordar que tanto la BD escolar como el PLED permiten acceder a las estadísticas, ¿ya? Y efectuar un seguimiento, un monitoreo en tiempo real del avance lector de los estudiantes. Y el estudiante, a su vez, desde la biblioteca digital escolar, también puede hacer un propio seguimiento de su avance lector, ¿ya? Respecto a las rutinas, se pueden establecer momentos lectores al inicio de la jornada o antes de salir a recreo, por ejemplo. Siempre es fundamental comentar la lectura con los estudiantes, ¿sí? Invitarlos a reflexionar y escuchar sus puntos de vista, ¿sí? De esa manera vamos a contribuir, ¿cierto?, a promover una cultura en que todos los actores escolares tengan altas expectativas,
tanto docentes como estudiantes y compartan sus lecturas. Bien, entonces vamos a ver el ABD escolar ahora. Voy a salir nuevamente de la presentación para ir a la biblioteca digital escolar. Como recordarán, existe un botón de usuario que es este. Vamos a pincharlo. Y desde aquí podemos acceder a revisar los préstamos, reservas, favoritos, etc. Y además está el módulo estadísticas. Vamos a pinchar ahí, ¿ya? El estudiante cuando ingresa a su sesión también puede hacer un seguimiento de sus propias estadísticas en relación a las distintas lecturas, ¿bien? Como lo pueden ver ahí, y hacer un seguimiento. Además, recordarles que desde también el botón de usuario, desde el perfil del estudiante, en esta opción Cuenta, el apoderado puede vincular su correo electrónico a los datos del usuario. Acá, ¿ven? Datos del usuario, pincho sobre este lápiz y puedo modificar, en este caso, el correo electrónico. Ya, de esa manera me van a llegar a mí, por ejemplo, como mamá, como apoderado, las notificaciones asociadas a la cuenta de mi hijo o de mi hija. ¿Ya? Eso en parte respecto a la biblioteca digital escolar. Y también en el plan de lectoescritura digital, ¿cierto? Ustedes pueden revisar las estadísticas y también lo pueden hacer los estudiantes. ¿De qué manera? Vamos a ingresar un plan lector y vamos a la pestaña Estadísticas, que es la última, ¿sí? Cuando los estudiantes comiencen con las lecturas respectivamente, vamos a tener el nombre del usuario, ¿sí? Cuándo fue su primera lectura, la fecha, la hora, la última, los tiempos de lectura que ha destinado en total a este libro, ¿cierto? Y el porcentaje leído. ¿Ya? Esa misma información estadística la vamos a obtener por cada una de las lecturas una vez que los estudiantes comiencen a leer. ¿Bien? Entonces, es muy importante recordar que tanto la biblioteca digital escolar como el plan lector, ¿cierto?, nos permiten el seguimiento y monitoreo del avance. Y eso facilita también el establecer rutinas. De esa manera podemos ir viendo cuánto leímos el último día, si tenemos que ir leyendo más, si están funcionando las rutinas que tenemos establecidas, si hay que reforzar quizás más con algún estudiante que va más lento, etcétera. ¿Bien? Ahora vuelvo a través del chat. Si es que tienen alguna duda, ustedes han implementado las estadísticas en este sentido para ir monitoreando, le han sido útiles. Bien, si no hay ninguna duda, entonces vuelvo a la presentación y vamos a continuar con las ideas, ¿sí? Vamos a continuar ahora a la siguiente, correspondiente a elegir lecturas. ¿Ya? Esta otra idea también en relación a cómo podemos fomentar también la lectura, ¿cierto? Y utilizar las plataformas. ¿Qué es lo que se recomienda acá? Podemos incentivar la lectura de los estudiantes, permitiendo que ellos puedan elegir lecturas que les llaman la atención. ¿Ya? Y de esa manera se pueden generar espacios en la lectura diaria para que elijan lo que quieren leer, ¿sí? Por lo tanto, podemos darle el espacio para que ellos busquen y seleccionen lo que les llame la atención. Vimos ya anteriormente cómo es posible buscar, ¿cierto? Con los diversos filtros de la BD escolar. Bien, por ejemplo, podemos proponerle a los estudiantes una vez a la semana o con la frecuencia que ustedes estimen, que hagan una recomendación de lectura, por ejemplo, ya a partir de la elección que ellos han hecho, ¿cierto? A partir de una búsqueda en la biblioteca digital escolar, ¿sí? Entonces también ahí los estudiantes participan, ¿cierto? Y pueden recomendar lecturas también al resto de sus compañeros y compañeras. ¿Bien? Voy al chat para revisar si es que tienen alguna duda. Bien. Bienvenida, Elba. Camila dice, sí, ha sido muy útil y también motiva a los niños. Exactamente. Finalmente, un elemento clave para motivar a los estudiantes es que los hagamos partícipes.
¿ya? Y que ellos puedan también decidir y proponer. Y una de esas formas es, como les indiqué recién, que ellos puedan elegir las lecturas. Bien, vamos a la siguiente idea, correspondiente a una lectura guiada. Bien, se puede efectuar una lectura guiada, ya, para los estudiantes con actividades antes, durante y después de la lectura, ¿ya? Con distintos tipos de preguntas de acuerdo al tiempo en que la estamos formulando, ¿cierto? Por ejemplo, las preguntas antes de la lectura, ¿sí? Pueden estar enfocadas en cómo podemos motivar, ¿cierto?, a los estudiantes, ¿ya? Para que puedan leer en su momento, obviamente, con mayor interés también la lectura. Es decir, cómo logramos captar la atención de los estudiantes sobre la lectura para que comiencen a generar hipótesis en torno al contenido. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Le mostramos las imágenes de la portada y que ellos puedan también ir pensando, ¿cierto?, con imágenes, etcétera, ¿ya? Se les puede mostrar el libro, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, vamos a ir ahora al club de lectura y se los voy a mostrar, ¿ya? Se puede mostrar el libro para que se familiaricen con la portada, por ejemplo, ¿ya? Y se repasa el nombre, el autor, ¿bien? Así. Se revisan los colores, la tipografía, y de esa manera también los estudiantes pueden vincularse con el contenido y comenzar a generar hipótesis de la lectura. Bien, voy a entrar a otro club de lectura, acá, para mostrarles. Recuerdan que existe la pestaña ejercicios, la ven ahí, ¿cierto? La cuarta. En esta cuarta pestaña nosotros podemos generar, crear ejercicios para antes de la lectura, ¿cierto? O después de la lectura. Bien. Durante la lectura los verán los estudiantes, tal como lo hemos explicado en otros webinars, los verán, ¿cierto?, en la medida que van leyendo, ¿ya? Cuando el estudiante comienza con la lectura, bien, podrá responder ejercicios dentro de la lectura. ¿Qué tipo de preguntas son recomendables para esa instancia? ¿Ya? Vamos a pinchar sobre la lectura acá para recordarles, ¿cierto? Pestaña de lecturas, leer, bien, y el estudiante cuando comienza a leer va a poder responder los ejercicios dentro de la lectura. ¿Qué tipo de preguntas son recomendables plantear en esta instancia? Preguntas de comprensión explícitas e implícitas para ir chequeando si los estudiantes están entendiendo el contenido, ¿ya? De esa manera como vamos tanteando, monitoreando qué están entendiendo de lo que están leyendo, ¿ya? También se les puede orientar para que formulen interpretaciones y opiniones sobre distintos aspectos de la lectura. Por ejemplo, a través de preguntas como, ¿qué te parece la decisión que tomó el personaje? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo crees que se siente este personaje? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Qué hizo para que actuara así? ¿Qué otra opción tenía? ¿Ya? Recordarles que ustedes pueden insertar este tipo de preguntas dentro de la lectura desde este botón más, ¿cierto? Lo pinchan y pueden añadir entonces preguntas, test o anotación, ¿ya? Es importante seleccionar adecuadamente los momentos claves de lectura para formular las preguntas, a fin de no interrumpirlas innecesariamente y perder fluidez, ¿ya? Ustedes tienen que pensar bien, ¿cierto? ¿Por qué en cierta página y no en otra van a insertar esta pregunta? Ya que tenga una lógica también, ¿sí? Y que permita que el estudiante siga leyendo con fluidez y que no interrumpa, como les decía anteriormente. ¿Bien? Vamos a volver entonces a la pestaña ejercicios, donde aquí también el estudiante va a encontrar ejercicios, puede encontrar antes de leer o después de la lectura, ¿ya? A diferencia de lo que vimos anteriormente, los ejercicios para después de la lectura están más enfocados en que el estudiante pueda debatir en torno a temas y problemas relacionados con la lectura.
Bien, ¿con qué tipo de preguntas podríamos orientar esta apreciación? Por ejemplo, preguntarle después de la lectura, ¿te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Ya? También hacerle preguntas relacionadas con la identificación con el personaje. Por ejemplo, ¿te has sentido así? ¿En qué momento está ocurrido? ¿Ya? También podemos hacer preguntas después de la lectura en torno a fomentar la lectura crítica y la creatividad, preguntando, por ejemplo, ¿qué habría pasado si ese personaje hubiese estado en el lugar del otro personaje? ¿Qué te parece el problema planteado en la lectura? ¿Qué hubiera sucedido si el final hubiera sido distinto? ¿Ya? Entonces, como podemos ver, la idea es que las preguntas que vamos formulando antes de leer, después de leer y dentro de la lectura, bien, vayan enfocadas en cumplir, ¿cierto?, estos objetivos. Bien, ahora los leemos a través del chat. Abdolia dice, es muy importante conocer los intereses de los alumnos en relación a lo que les gusta leer, ya que eso los motiva y no lo toman como una obligación, sino como algo agradable de hacer. Exactamente, Abdolia, eso es clave. ¿Cómo logramos mantener a los estudiantes motivados, cierto? Y que disfruten de la lectura. Adolia dice, y en esta plataforma tienen mucho donde elegir, es muy versátil. Exactamente, Abdolia, tenemos miles de recursos, más de 11.000 recursos en la Biblioteca Digital Escolar, ¿cierto? Tenemos audiolibros, ¿sí? Tenemos libros electrónicos, también textos en inglés, así que hay para todos los gustos. Exactamente, Rosana, de eso se trata el fomento lector. Finalmente, ellos deben ser también los protagonistas y cómo nosotros somos capaces, ¿cierto?, de motivarlos y también captar cuáles son sus intereses. Y que los planes lectores, ¿cierto?, en definitiva también, los clubes que estamos creando, tomen en cuenta esos intereses al momento de definir, por ejemplo, las lecturas que vamos a incorporar. Bien, vamos a volver a la presentación. Vamos entonces a la siguiente lámina. Esta idea corresponde a estrategias de lectura enfocadas en predecir, ¿ya? La idea es enseñar estrategias de lectura, ¿ya? Como predecir, que se pueden trabajar también en estos tres momentos que mencionamos anteriormente, es decir, antes de la lectura, ¿cierto? Durante o después, ¿ya? ¿Qué tipo de preguntas podemos utilizar para fomentar, ¿cierto?, esta predicción, que practique el estudiante el predecir? Podemos formular preguntas para antes de la lectura, como por ejemplo, ¿de qué piensas que se trata el cuento? Podemos mostrarle solamente, por ejemplo, la portada y que él pueda predecir, ¿cierto?, lo que él cree que va a pasar, por ejemplo. ¿Qué le va a pasar a los personajes? ¿De qué tratará la lectura? ¿Ya? Y podemos pedirle que justifiquen lo que dicen a partir de lo que comprenden, para que también formulemos, ¿cierto?, su espíritu crítico, que desarrollen sus ideas. ¿Ya? Es importante vincular estas predicciones a evidencias del libro y anotarlas para corroborar al final de la lectura. ¿Ya? Al final de la lectura podemos corroborar entonces si estas predicciones de alguna manera, ¿cierto?, tenían relación con la historia, ¿ya? Lo cual no es bueno ni malo, eso también hay que entender, ¿ya? La idea es que ellos puedan predecir lo que en definitiva, se inspiren con las imágenes, ¿ya? Sin necesidad de que finalmente después cuando leamos y terminemos la lectura, estemos o no en lo correcto, ¿ya? La idea es que ellos participen y den ideas, ¿bien? También podemos implementar estas estrategias de lectura, de predecir durante la lectura, ¿ya? Incorporar dentro de la lectura tal como vimos recién, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, vamos a ir al club de lectura y les voy mostrando. Ya, estábamos, recuerdan, sobre dentro de la lectura, ¿ya? Y uno de los tipos de ejercicios son las anotaciones. Entonces acá podemos escribir alguna reflexión, ¿ya? Y preguntarles, por ejemplo, a ellos para que puedan empezar a desarrollar sus ideas, ¿sí?
Es importante, como les decía, aclararles a los estudiantes que no hay predicciones buenas o malas, ¿ya? Si no se cumplen en la historia, no importa. Lo importante es que ellos sean capaces de formular una predicción a partir de algún elemento del libro, alguna ilustración, de su portada, etcétera. Bien, entonces aquí se puede incorporar, por ejemplo, una reflexión que invite a predecir algo, por ejemplo, al estudiante. ¿Ya? Este también es un buen elemento que está disponible, ¿cierto?, dentro de la lectura. ¿Ya? Y también después de la lectura, desde la pestaña ejercicios, ¿cierto? ¿Ya? También podemos hacer un ejercicio en torno a chequear, ¿cierto?, si las predicciones de los estudiantes se están cumpliendo. ¿Ya? Bien. Otro elemento bastante importante también es en torno a el debatir, ¿ya? Después de la lectura también los estudiantes pueden debatir en torno a temas y problemas relacionados con la lectura, ¿ya? ¿Qué tipo de preguntas? Si le gustó, qué fue lo que más le gustó, ¿sí? Como vimos anteriormente, ¿ya? Se pueden ir haciendo, como yo les decía, distintos tipos de preguntas de acuerdo al momento, ¿sí? Si es antes, durante o después, ¿ya? Recordarle entonces ahí que el club de lectura permite, ¿cierto?, generar este tipo de preguntas en estos distintos tiempos, por así decirlo. ¿Bien? Vamos a volver a la presentación. Acá. Entonces ya vimos, ¿cierto?, las estrategias para predecir, ¿ya? Hay que vincularlas a evidencia, reforzar esto con los estudiantes, que no son buenas ni malas, chequearlas finalmente, ¿ya? Y tener claro que esto se puede hacer dentro del plan lector, ¿cierto? Incorporando ejercicios dentro y fuera de la lectura. Vamos a la siguiente estrategia de lectura. Corresponde a visualizar. Principalmente esto tiene que ver con que ayudemos a los estudiantes a que comiencen a utilizar su imaginación y los 5 sentidos, ¿ya? Enseñar estrategias de lectura como visualizar, que consiste, ¿cierto?, como les decía, en hacerlos imaginar sobre lo que está viendo, por ejemplo, si alguna imagen o una ilustración, sobre lo que está leyendo y utilizar los 5 sentidos, ¿ya? Ayudarlos a transportarse en la historia, ¿sí? A imaginar, ¿bien? Y esto también nosotros lo podemos hacer con estos ejercicios dentro y fuera de la lectura. Una idea muy buena es que, por ejemplo, le pidamos que ellos cierren los ojos mientras responden preguntas como, ¿cómo piensas que se siente eso? ¿A qué crees que huele ese espacio descrito? ¿Qué sabor imaginas que tiene esa comida que está preparando el personaje? ¿Ya? Y también se pueden entonces incorporar anotaciones dentro de la lectura, ¿ya? De esa manera invitamos al estudiante que cuando está leyendo tenga un momento de imaginación, que se detenga y haga este ejercicio de visualizar, ¿cierto? Pensando en lo que la lectura logra inspirar en él, ¿ya? Y ahí nosotros podemos utilizar esta funcionalidad de anotación que les indiqué anteriormente también, ¿cierto? Están las preguntas y está la anotación. Entonces aquí podemos hacer invitarlos a que tengan esta experiencia imaginativa, ¿cierto? De que puedan visualizar con algún ejercicio en torno a la historia. Bien, voy al chat nuevamente. Ya, las leo, Eliana. Genial, muy buena explicación. Gracias, Fanny. Buenas tardes. Adriana, también conocer nuevas palabras en buscar definiciones. Excelente. También es posible utilizar, como ustedes saben, el diccionario, ¿cierto? En caso que el estudiante también desconozca alguna palabra, ¿sí? Podemos utilizarlo, ¿cierto? Activarlo de esta manera, ¿sí? Entonces también podemos hacer alguna actividad con eso en torno también a las palabras que ellos desconozcan, ¿sí? Buenas tardes, Mónica. Hola también a María Soledad.
Saludos, Mónica, desde Maipú. Muy bien. Bien, volvemos a la presentación. Ya estamos casi terminando. Y en esta lámina, lo que queremos proponer, digamos, destacar, es otra idea vinculada con la escritura guiada y creativa, ¿ya? Como también podemos promover la escritura argumentativa para que los estudiantes adopten una postura frente a un tema que hayan trabajado en clase o que tenga relación con el texto o alguna idea que ellos puedan tener, ¿ya? Por ejemplo, alguna idea que a ellos les surgió a partir de la lectura, ¿ya? Y que ellos puedan, ¿cierto?, crear en torno a eso. ¿Y qué funcionalidad tenemos en el plan lector? Vamos a ir hacia allá. Es la pestaña de cuento, ¿sí? Me dan un segundo, voy a entrar a un club de lectura que han ido utilizando esta funcionalidad para mostrarles. Acá. Entonces, aquí tenemos el cuento, ¿cierto? En donde todos los estudiantes que forman parte de este club van creando un cuento de manera colaborativa, participativa, full creativa, ¿cierto? Y a cada uno le corresponde un turno, ¿cierto? Acá entonces vemos que María Inés comenzó con la primera parte de la historia. Ustedes pueden configurar la extensión que va a tener, ¿cierto? El aporte al relato de cada estudiante, ¿ya? Y ahí van continuando con la historia, con este ejercicio creativo, ¿cierto? Los estudiantes. Es guiada porque nosotros les vamos a plantear la idea de este cuento corto, pero ellos van a ir creando en torno a esa idea. Por lo tanto, es una escritura guiada y creativa. ¿Bien? ¿Ustedes han utilizado el foro? ¿Cómo les ha ido con eso? Perdón, el cuento, quise decir, la opción de cuento. ¿Qué tal la creatividad de los estudiantes? Hay que esperar que pase el turno de cada estudiante. Hay un tiempo estipulado para cada estudiante y luego pueden ir escribiendo los demás. ¿Ya? Les pedimos que vayan poniéndolo en práctica con paciencia para que los estudiantes también se vayan familiarizando con esta opción. ¿Ya? Una vez que ya toman el ritmo, es bastante interesante y como les podía mostrar acá, ¿cierto? Ellos pueden participar, ¿cierto? En cada turno. ¿Ya? Hay que enfatizar que las posturas deben basarse en argumentos organizados de manera clara, ¿cierto? La idea es que aporten, que se eviten las descalificaciones, ¿ya? Y que puedan compartir sus textos con los compañeros. ¿Bien? Sí, Camila, siempre es bueno lo que nosotros proponemos ir de manera gradual, tanto por ustedes, ¿cierto? Que están coordinando todo esto, pero también para los estudiantes para que comiencen a familiarizarse con estas distintas funcionalidades, ¿ya? Volvemos entonces a la PPT, a la última lámina correspondiente ya a la escritura argumentativa, ¿sí? La idea es promover esta escritura argumentativa para que adopten una postura frente a un tema que hayan trabajado en clase, como les decía anteriormente, o uno que ustedes hayan propuesto, ¿bien? Basándose en argumentos claros, ¿sí? Y en este sentido, lo que ayuda, las funcionalidades que permiten esta escritura argumentativa es el foro y el chat, que son estas funcionalidades sociales que tiene el club de lectura, ¿ya? En el foro y en el chat, bueno, también en el cuento corto, los estudiantes pueden interactuar, pueden compartir, y en el chat tienen también mayor libertad. Pueden además trabajar en equipo, ¿ya? Pueden desarrollar su espíritu crítico y, como les decía, también entonces debatir, ¿ya? Vamos a revisar ahora un ejemplo, ¿cierto? Acá del foro, ¿cierto? Hay una pregunta y se pincha sobre ella y van respondiendo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá tenemos a Roxana
que es la moderadora de este club, y planteó la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Cuál será la razón por la cual la hija le cuenta esa historia a su madre? Y ahí tenemos la respuesta. Por ejemplo, la razón es porque estaba molesta con su mamá, pues la había castigado injustamente. Bien, y ahí sobre la misma se puede responder, ¿cierto? Se puede hacer otro comentario. Bien, entonces de esa manera se va generando también incluso un debate. Ya pueden tener opiniones distintas, que eso también es muy bueno, ¿ya? Y dar espacio para esas distintas opiniones, esas distintas miradas y esas distintas reflexiones que puedan tener los estudiantes. Entonces, como pueden ver, estas funcionalidades sociales, como es el foro, el chat y el cuento, facilitan este trabajo en equipo, la colaboración, el compartir, el desarrollo del espíritu crítico y fomenta también estos espacios de debate. Bien, los leo ahora a través del chat, con eso hemos finalizado la presentación. Como les decía, las tomamos, estas ideas de las orientaciones, ¿cierto?, pedagógicas, son ideas de fomento lector que ustedes pueden utilizar, ¿cierto?, y aplicar en conjunto con las funcionalidades que permite la Biblioteca Digital Escolar y el Plan Lector. Voy a leerlas ahora. A ver. Bien. Muy interesante, fortalecer la imaginación de nuestros alumnos, ser creativos, totalmente, Fanny, un desafío diario ponerlos a la par de los estudiantes que sin duda tienen una gran imaginación. Eliana, bueno, Trinidad comentó ya que subirá la presentación en la comunidad lectora para que la puedan volver a ver, ¿sí? Comentarles también que ahora una vez que finalizamos pueden ver la repetición de este webinar, ¿ya? Si quedan con dudas, quieren volver a repasar el contenido, lo pueden hacer. Orieta dice, ¿se puede continuar el cuento si un alumno no responde? La lógica, Orieta, es lo que te comentaba de que ellos tienen que utilizar los turnos y hay un tiempo, ¿cierto?, para cada uno de ellos. Porque, claro, si un día no puede responder el estudiante, puede hacerlo, por ejemplo, mañana, durante el periodo que dura su turno, ¿ya? Hola, colegas, dice Ramona, les incentivo a crear su club lector. Tengan buena tarde. Exacto, Ramona, esa es la idea. Ya incentivarlo a que comiencen a participar, que se motiven ustedes y en consecuencia puedan motivar también a los estudiantes. Areli, yo aún no puedo llevar a cabo nada sino antes de efectuar una reunión con las personas correspondientes. Entendemos, Areli, así es. María Soledad, encuentro una joya esta modalidad porque da múltiples posibilidades para los alumnos. Exactamente, múltiples posibilidades para los alumnos y también va a depender de la creatividad de ustedes. O sea, aquí ya dimos ideas, pero pueden haber muchas más sin duda que aplicar con el apoyo de estas plataformas. Abdolia, muchas veces la lectura se limita a una prueba que solo hay que marcar la alternativa correcta. Cero posibilidad de ocupar otras inteligencias como pintar, dibujar, dar otro final. Así es, Abdolia. Justamente la idea es que conozcamos que las plataformas tienen distintas funcionalidades que permiten que los estudiantes desarrollen distintas habilidades, como les mencioné anteriormente, el espíritu crítico, la colaboración, el trabajo en equipo, etc. Camila nos dice, me gusta utilizar el foro para trabajar la reflexión y el debate. Sin duda, es una muy buena herramienta porque además los estudiantes, por ejemplo, el profesor establece una pregunta y los estudiantes pueden ir respondiendo, pero además se pueden responder entre ellos, ¿ya? Y como les decía, se puede generar distintas respuestas, distintos pensamientos, reflexiones, pero justamente la idea es dar paso a esa diversidad, ¿ya? María Cecilia, hola colega Ramona, estamos en eso, aprendiendo a través de estos webinars, se nos hará más fácil crear club lectores. Esa es la idea, para eso estamos, para ayudarles también a ustedes en este proceso. Paola Alfaro, nosotros nos encontramos trabajando club de lectura con séptimo básico, muy recomendable. Qué bueno, Paola, nos alegramos de saber que están ya avanzando y que además puedes recomendar la experiencia a otros. Roxana, el libro que se está trabajando se podría colocar en la portada del club. ¿Puede editar eso el moderador o el colaborador? Depende de la fecha de la lectura, Roxana.
Bien, si quieren lo podemos ver, revísalo, cuál es la primera lectura que tienes, si te coincide, o nos puedes mandar un correo también y podemos revisar. Recordarles si tienen problemas con las cuentas de la Biblioteca Digital Escolar, dudas con respecto a las funcionalidades del plan lector, si es que en alguna ocasión algo no les funciona bien, cualquier incidencia o error también nos pueden comunicar porque así nosotros vamos ayudándolos y también monitoreando cómo va el funcionamiento. ¿Ya? Es algo nuevo, pero da muchas posibilidades para trabajar las lecturas. Así es, Verónica. Bien, entonces creo que ya hemos terminado el webinar de hoy. Lo importante era que repasáramos estas ideas, recordarles que está disponible el material en las orientaciones pedagógicas. Voy a copiar nuevamente el enlace para quienes no lo pudieron ver anteriormente. Voy a copiarlo entonces. Qué bueno, María, que están trabajando de manera interdisciplinaria con la asignatura de historia. Eso también es muy bueno, ya involucrar a otros docentes. Ustedes le pueden dar el rol de moderador y también hacerlos partícipes, sobre todo, por ejemplo, si pueden hacer un club de lectura específico en torno a temas de historia, de los pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, genial, genial. Muy buenas las ideas, tal como dice Trinidad. Muy bueno todo lo que están haciendo. Los felicitamos por su gran trabajo, también por la proactividad, por la paciencia, ¿ya? Y los invitamos a seguir trabajando. Bien, recordarles entonces que pueden ver este webinar inmediatamente ahora una repetición si quieren repasar los contenidos. Yo con eso me despido. Les deseo a todos una muy buena tarde y nos vemos en un próximo webinar. Hasta pronto.